último, entonemos la canción Glorioso Intercambio. Bien, hermano, vamos entonces a nuestro texto el día de hoy, en el libro de Efesios, el capítulo 4.
Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. ¿Me escuchan bien? ¿No se escucha bien? ¿Me toca levantar la voz? Sí se escucha bien. No se escucha bien al fondo. Muy bien, voy a levantar la voz, tratar de usar mi voz de trueno. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a leer y les invito a ponerse en sus pies en reverencia a esta palabra. Y así dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a orar para que el Señor nos hable esta mañana por su palabra. Oramos. Padre, en esta mañana, oh Dios, mañana victoriosa, Señor, mañana, oh Dios, donde celebramos juntos como pueblo de Dios, como iglesia, oh Señor, la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Oh Padre, pues así los encomendó, Señor, el Señor Jesús. Así lo hicieron los apóstoles, Señor, el primer día de la semana. Y así históricamente se ha hecho, Señor, por todas las edades, hasta el día de hoy. De que el primer día de la semana se reuniría la iglesia, Señor, para compartir el pan, para orar y así también compartir tu palabra. Oh Señor, pues pedimos en esta mañana que tu palabra nos hable, nos dé tu consejo, Señor, y que conforte nuestros corazones. Gracias, Señor. Bendito eres para siempre. Amén. Muy bien. Una de las evidencias de la regeneración o del nuevo nacimiento en el creyente es que es capaz de reconocer que es un pecador y que necesita arrepentimiento diario, pero también esa regeneración lo ayuda a ser capaz de amar, perdonar y vivir en comunión con el cuerpo de Cristo, la iglesia, y con los no creyentes. En nuestro texto vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos conforta con la verdad del Evangelio para enseñarnos no solo la gracia de Dios en Cristo y la riqueza de su gracia, sino cómo esa verdad del Evangelio nos demanda vivir la vida cristiana para andar en unidad como cuerpo de Cristo, en amor, en verdad y en humildad en todos los aspectos de nuestra vida. Y asimismo nos instruye cómo combatir juntos en la vida espiritual contra el enemigo en el día malo. Eso es lo que el apóstol Pablo básicamente nos dice en este libro. Así que yo he titulado mi mensaje, mi sermón, La bondad de la gracia de Dios y la responsabilidad de vivir conforme a esa gracia. La bondad de la gracia de Dios, o sea, el llamado, ¿verdad?, para ser cristianos, y la responsabilidad que tenemos de vivir conforme a ese llamado, a esa gracia de parte de nuestro Dios. Vamos a dividir el pasaje en 2 puntos nada más, pero con sus subpuntos, por supuesto. El primer punto sería el glorioso llamado al Evangelio, sus riquezas y sus bendiciones, y la responsabilidad de vivir o andar como es digno del Evangelio de la gracia. Cuenta la historia que había un viejo minero que se iba a las montañas a buscar riquezas y se afanaba tanto en buscar riquezas que llegó al punto en donde su familia lo dejó porque estaba muy obsesionado en buscar riquezas. Y ese señor llegó a la edad de muy viejo y ya estaba para morir y no había encontrado riquezas. Y dejó una nota antes de morir. Y murió el viejo. Cuando los familiares vieron la nota,
encontraron que él decía, su deseo era que lo enterraran en el patio de su casa. Así que su deseo se cumplió, estaban cavando para enterrarlo y de pronto apareció una luz en medio de la excavación y era mucha plata. Había bastante plata en el patio de su casa, o sea que el hombre era muy rico, pero no lo sabía. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir a nosotros en esta mañana. Somos ricos en Cristo, y no lo sabemos. El glorioso llamado del Evangelio, sus riquezas y sus bendiciones. Ese es nuestro primer punto. Así que nuestro primer punto se basa entonces en el capítulo 4, versículo 1. El capítulo 4 y el versículo 1 es el punto de equilibrio de este libro. El apóstol Pablo en estos 6 capítulos despliega la doctrina del Evangelio y la aplicación de la doctrina del Evangelio. Del capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de las riquezas en Cristo, de la obra de Dios, de sus maravillas, de su llamado. Y en el capítulo 4 empieza la aplicación a la doctrina del Evangelio. Y es así que Pablo lo hace en muchos otros libros, también lo hace en Romanos, por ejemplo, y en otras de sus epístolas. De manera que siempre empieza con la doctrina y luego nos da la aplicación de esa doctrina. Así que por eso nuestros puntos, el glorioso llamado del Evangelio, sus riquezas y sus bendiciones. Así que vamos a leer de nuevo. Dice, yo pues, capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que el apóstol Pablo, después de haber explicado toda esa doctrina, en el capítulo 4 ahora va a enfatizar cómo debe vivir el cristiano, pero dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo fuiste llamado? Eso entonces es lo que nos va a explicar el apóstol Pablo a través de sus capítulos, el libro de Efesios. Así que el capítulo 1 al 3 están los indicativos, lo que Dios ha hecho. Y luego del capítulo 4 al 6 están los imperativos, lo que nos toca hacer a nosotros. Indicativos, lo que Dios ha hecho; imperativos, lo que nos toca a nosotros. La respuesta a este llamado. Así que miremos el capítulo 1 de ese libro de Efesios y vamos al versículo 3. Y vamos a mirar este versículo y vamos a entender lo que Pablo nos quiere decir. Leemos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Desde el versículo 3 al 14, el apóstol Pablo empieza con una doxología, una alabanza por la bendición de habernos llamado el Padre al Evangelio. Pero no solo eso, sino que hay unos puntos específicos que vamos a mirar aquí. Por ejemplo, el versículo 4 dice, según nos escogió. ¿Quién nos escogió? El Padre. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos escogió y nos predestinó. Ahí está la doctrina de la elección o de la predestinación. Esto es una obra de Dios y no de los hombres. Luego dice, el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Padre nos escoge y luego el Señor Jesucristo nos redime. Dice, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Luego dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. La palabra arras es garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para el avance de su gloria. Esto es Trinidad, hermanos. Aquí estamos, el Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella como garantía de la salvación nuestra. Por eso la salvación no se pierde. Porque el Espíritu Santo de Dios, una vez te llama, eres sellado, eres propiedad de Dios. Así que vemos aquí entonces toda una doctrina de Trinidad, donde el apóstol Pablo nos habla con una gran doxología por las riquezas espirituales en Cristo. Vamos a mirar entonces, el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pura gracia, hermanos. El Señor nos ha llamado, y no solo nos ha llamado, sino que también ahora nos da a entender en sabiduría cuál es este misterio, cómo Dios nos ha traído y qué tenemos en Cristo. Tenemos muchos beneficios. Tenemos los frutos del Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios que nos acompaña en todo momento. El apóstol Pablo, predicando a los corintios, escribiendo a los corintios, dice que su predicación no fue con vana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu. Quizás hemos malinterpretado esa palabra de poder y el Espíritu y creemos que tenemos poder nosotros en sí mismos y que podemos emanar poder de nosotros. Pero en cierta forma es que el Espíritu de Dios vive en nosotros y el poder que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Así que las riquezas de esa gracia, sus bendiciones, son los frutos del Espíritu Santo, su poder, su justicia, su amor. Y dice que tenemos riquezas en Cristo en los lugares celestiales. De manera que la riqueza que nos está dando nuestro Dios no es que son materiales o que no lo son, pero primeramente son espirituales. Salvación eterna. Mire, el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles, ¿qué ganaría un hombre? ¿Verdad? Si gana todo el mundo y perdiera su alma. Las riquezas de este mundo son vanas, perecederas. Pero las riquezas de Dios son eternas. De manera que Él nos ha llamado para que sepamos cuán ricos somos en Cristo. El apóstol Pablo empieza con la doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Padre. Nos ha bendecido con riquezas espirituales para así permanecer en Él. Así que tenemos entonces unos subpuntos de que este llamado, aunque es rico en misericordia, en gracia y en bondad, es precisamente por gracia. Aquí nadie merece ser salvo. Aquí todos merecemos el infierno. Todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, de manera que merecemos ser la justicia de Dios. Sin embargo, dice el apóstol Pablo también en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8,
que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué grande amor el de nuestro Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que nos escogió predestinados para ser salvos. Tenemos redención. La palabra redención significa el rescate que se paga por un esclavo. Y precisamente Cristo ha pagado un rescate por nosotros que éramos esclavos del pecado. Nos escogió el Padre, nos redime el Hijo y nos sella el Espíritu Santo. Esa es la doctrina del apóstol Pablo. Así que este llamado enfatiza la obra de la Trinidad, que Dios nos ha llamado de acuerdo a su plan, que el Hijo nos ha redimido y que el Espíritu Santo nos ha sellado para la salvación eterna. Pero el apóstol Pablo también hace énfasis, ¿verdad? En el capítulo 2, y vemos allí que dice, salvos por gracia. Dice el apóstol Pablo, que tanto judíos como gentiles han sido llamados por gracia. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo le dice a los efesios, ustedes gentiles estaban perdidos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero luego dice en versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, los judíos. Ustedes, efesios, estaban perdidos y también nosotros. Y ustedes conocen la historia del apóstol Pablo, de cómo perseguía a la iglesia cristiana, creyendo que servía a Dios, matando y persiguiendo a los cristianos. Él también estaba perdido. Tanto judíos como gentiles estaban perdidos. Todos han pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos. Aquí todos hemos pecado. Dice en el versículo 3, vamos a terminar la idea. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que andábamos en el mundo esclavizados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y el amor de Dios, su bondad, nos llamó, nos trajo por la predicación de la palabra, lo cual es el patrón para el llamado a todas las almas. Aunque Dios hace como le place, el patrón es la predicación de la palabra. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Verdad? ¿Cómo creerán si no oirán? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Así que, versículo 4, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y que estábamos muertos espiritualmente. Esto quiere decir, no que veíamos el evangelio y lo menospreciamos, no. Era que no podíamos ver la gracia de Dios porque estábamos ciegos espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente. Anoche escuchaba al pastor Douglas Wilson hablar y decía, el predicador no va a ir a un hospital como dándole medicina a un enfermo para que tome la medicina. El predicador toma la palabra de Dios y el no creyente está muerto de manera que no puede recibir la palabra. Tiene que ser resucitado. El no creyente está muerto. Y le decía a sus estudiantes, un profesor, el ejercicio de la predicación es hoy este. Vamos a ir al cementerio y le van a predicar a los muertos. Y decían los estudiantes, pero profesor, ¿cómo es posible eso? Están muertos. Y el profesor decía, sí, es que esa es la tarea nuestra, predicar a los muertos. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, en el Valle de los Secos Muertos, el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, Señor, tú lo sabes. Predica a estos huesos, predica
¿Usted ha leído ese pasaje, hermano? Predícale a los muertos. Así estábamos nosotros, muertos espiritualmente. No era que no rechazábamos a Dios porque veíamos que Dios era un Dios airado. No, es que no entendíamos esto. Estábamos muertos y no podíamos ver esa gracia. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es el propósito del llamado entonces de nuestro Dios? Dice, vamos a leerlo en el capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos ha llamado el Señor. La pregunta número 1 del catecismo, ¿verdad? Es, ¿cuál es el propósito del hombre? Alabar a Dios, vivir para Él y gozar de sus beneficios, ¿verdad? Entonces, todo este llamado ha sido por gracia. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, o sea, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Esto solo ha sido por gracia. Es Dios quien se ha manifestado al hombre, lo ha llamado para salvarlo de su propia ira. Así que ahí tenemos entonces las abundantes riquezas de su gracia. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que Dios nos ha llamado entonces para las obras a las que Él ya ha preparado de antemano que nosotros hagamos. De manera que el punto es que el llamado ha sido por gracia. Estábamos sin esperanza, sin Dios en este mundo, bajo la ira de Dios, y en su gracia nos da vida juntamente con Cristo. Dice entonces, el apóstol Pablo se goza, pero también se humilla cuando medita y reacciona y entiende de que él también era un perdido, un pecador que fue llamado por Dios para administrar esta gracia. En el capítulo 3, pueden leerlo en casa, vemos como el apóstol dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y ahí vas, todo el capítulo 3, Pablo va a hablar de cómo fue llamado para administrar esta gracia. No solamente el apóstol, también nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, para administrar esta gracia. Así que, al darnos a conocer todas estas verdades de las riquezas espirituales en Cristo, el Espíritu Santo, por medio del apóstol, nos advierte a vivir conforme a este llamado. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, ¿verdad? La responsabilidad de vivir o andar como es digno del Evangelio de la Gracia. Hermano, usted está entendiendo que usted es rico en Cristo, ¿verdad? Que hay muchas riquezas espirituales en Él, que Dios nos ha llamado para darnos esto abundantemente, pero también nos demanda que vivamos conforme a este llamado. Que meditemos en nuestra casa todos los días, que entendamos que este ha sido un gran llamamiento de parte de Dios para nosotros, que andábamos sin esperanza en este mundo y que Dios nos ha traído por su gracia al Evangelio. Así que vamos a nuestro texto base, capítulo 4, versículo 1. Después de haber explicado toda la doctrina del Evangelio, ahora Pablo empieza con la aplicación. Dios te ha llamado, pero
demanda de ti esto. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos o prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que ahora el apóstol Pablo nos dice, ya que Dios te ha llamado, mira cómo andas. Tienes una responsabilidad de vivir conforme a ese llamado, para que no sea vituperada la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice que por los judíos los gentiles menospreciaban a Dios, porque eran hipócritas, porque decían y no hacían. Cristo le decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos. Entonces, nos dice el apóstol Pablo que vivamos primeramente, versículo 2, con toda humildad. La humildad produce mansedumbre y la mansedumbre produce paciencia. ¿Pero qué es la humildad? Pero primeramente es entender quién es Dios, que es todopoderoso, que es majestuoso, que es santo, santo, santo. ¿Y quiénes somos nosotros? Unos tristes pecadores. De manera que conforme a ese conocimiento vivimos esta vida, en relación con los hombres y con Dios. Vivimos en humildad entonces, reconociendo que somos pecadores. Y como dice el libro de Filipenses, en el capítulo 2, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Gracias, hermana. ¿Verdad? Vivamos entonces en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia, en amor los unos con los otros. El apóstol Pablo nos quiere enseñar que como ahora hemos sido llamados, somos un cuerpo, somos una iglesia, ¿cómo debemos andar como iglesia? Soportándonos unos a otros, en amor, en humildad, ¿verdad? Dice, solícitos o prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo nos ha llamado, todos somos un cuerpo en Cristo, entonces vivamos en paz nosotros como cuerpo de Cristo. Y luego ministramos entonces este evangelio como iglesia allá afuera. Y ahí está el poder de la verdad de Cristo en la iglesia. Y el poder de Cristo reside en la iglesia. La iglesia entonces tiene este poder para llevar el evangelio de afuera y hacer la obra que Él nos encomendó. Porque a Él le ha sido dada toda autoridad. Toda autoridad, dijo Cristo, me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y encomendándole que hagan todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la aplicación del apóstol Pablo básicamente es que miremos cómo andemos. Vamos a vivir. Andemos entonces en humildad y mansedumbre. La humildad es una de las características de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2 nos dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no se aferró a esto como cosa, no tuvo en cuenta ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta los sumos y sufrió muerte y muerte de cruz. Cristo mismo nos da ejemplo de humildad. El salmista David, este gran patriarca, reconoció su pecado delante de Dios después de haber tomado a la mujer ajena y escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. El salmista pide perdón a Dios, reconoce que es un pecador. En el Salmo 8 también reconoce la grandeza de Dios. ¿Qué es el hombre? Para que le visites. Y el Hijo del Hombre, para que le tengas en cuenta. Básicamente, parafraseando el versículo, no recuerdo bien cómo dice, pero el salmista nos está llamando a reconocer quién es Dios, su grandeza, su poder, y a reconocer nosotros quiénes somos delante de Dios.
No somos nada. Así que vivamos en humildad entonces, en amor, dice el apóstol Pablo. En el libro de Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo nos da una de las primeras cualidades del Sermón del Monte es ese. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu básicamente significa aquellos que reconocen su derrota espiritual, su bancarrota espiritual, su condición pecaminosa delante de Dios. Así que andemos entonces en unidad, capítulo 4, versículo 11. Dice: para usar los dones para el crecimiento y edificación de la iglesia. Así que andamos en unidad y esa unidad entonces nos permite usar los dones de Dios para así llevar a cabo la obra del Señor. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esta unidad nos permite entonces llevar a cabo los dones, usarlos para la gloria de Dios. Somos un cuerpo, ¿verdad? Cristo mismo dice que todos somos miembros de este cuerpo. Y el apóstol dice, el ojo no le puede decir al brazo no te necesito, o la mano decirle al pie no te necesito. Todos nos necesitamos aquí, ¿verdad? Somos un cuerpo, cada uno tiene su don de parte de Dios, pero todos juntos como cuerpo usamos esos dones para la obra del Señor y para la gloria de nuestro Dios. Dice también el apóstol: andad en sabiduría y en sobriedad en las relaciones con maridos y mujeres, padres e hijos, jefes y empleados. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas que estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces ahora, fíjense cómo debemos andar. En amor los unos con los otros, como cuerpo de Cristo. Y luego en las relaciones con los demás. Con mi esposa, con mis hijos y también como jefe o empleado. Versículo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados en la tierra. Es un mandamiento con promesa. El Señor está demandando aquí que honremos a toda autoridad, desde nuestros padres en adelante. Es triste ver cómo muchos jóvenes hoy se rebelan contra sus padres y muchos no llegan a una edad avanzada, a una edad mayor, por la rebeldía de ellos, por no honrar a sus padres, por no someterse a este mandamiento. Honra a tu padre y a tu padre, dice, para que tus días sean alargados en la tierra. En mi contexto, donde yo vivo en San Francisco, la población que más muere es desde los 12 a los 17 años. Los rebeldes no honran a sus padres en la casa y creen que no hay autoridad en la calle y terminan muertos en la calle. Pero también eso pasa en todo el mundo, no solamente en San Francisco. Así que el apóstol Pablo nos manda entonces de cómo andar como hijos de luz, sometiendo los unos a los otros. Luego dice el versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Siervos, esto también puede ser empleados. Obedeced a vuestros amos o jefes.
terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, tu trabajo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y ya sabemos que nuestra herencia reformada nos enseña de que el trabajo es honroso y que lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Hemos aprendido estas cosas. El trabajo nos lo dio Dios y es honroso. Y esto glorifica a Dios en todas las áreas de nuestro trabajo. El albañil, el plomero, el médico, el policía, el profesor, todos trabajan para la gloria de Dios. Y nadie es mayor que nadie. Amén. Así que dice, sirviendo de buena voluntad, versículo 7, como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, vosotros jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro están en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Miremos cómo andemos. Sí, Dios nos ha llamado, nos ha dado riquezas espirituales, pero ¿cómo andamos de acuerdo a estas riquezas espirituales? Y el apóstol Pablo no solo también nos dice cómo andar, sino que también nos habla acerca de cómo combatir al enemigo en el día malo. Y nos dice entonces que nos armemos de la armadura de Dios, pero la armadura de Dios significa de cómo vivimos nuestra vida diaria, cómo es nuestra conducta diaria delante de Dios y delante de los hombres. Siempre teniendo en mente la palabra de Dios, la fe que nos ha salvado y la esperanza de la salvación eterna. Orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo. Así que hermanos, para concluir, quizás nosotros, los ancianos, que también somos pecadores, no hemos visto tu andar delante de Dios, pero Dios lo conoce. Nosotros mismos, ancianos, también somos pecadores y tenemos que arrepentirnos diariamente de nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. Aquí estamos hoy confesando nuestros pecados. Porque el Señor sabe cómo andamos. ¿Cómo estás andando? Tú lo sabes. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Venimos aquí hoy a arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy venimos a mirar cómo andamos y si el Señor, le decimos, Señor, perdónanos, porque no hemos andado como tú demandas de nosotros. Por eso es que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento diario. Y para ti que no has conocido a Cristo, andas en el mundo sin esperanza y sin Dios, bajo la ira de Dios, ajeno a los pactos y las promesas de Dios. ¿Qué esperas para venir a Él pronto y recibir su bendición, sus riquezas espirituales? Te exhorto a que vengas a Jesús hoy, que te pongas a paz con tu Dios, reconozcas que eres un pecador y vengas a Cristo, quien es bueno para perdonarte y salvarte de su propia ira. Amén. Este es el mensaje en esta mañana. Vamos a orar. Dale gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu grande amor y misericordia para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a andar como tú demandas de nosotros, siendo ejemplo en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y perdona nuestros pecados, Señor. Cristo Jesús. Amén.